Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Elian Buenas Contreras, tardes. ¿sí? Sí, Ailín Contreras. Aileen Contreras. Vamos a iniciar nuestra mesa. Juventudes encarceladas, desafios a la garantía de derechos. Me llamo Daniela. Estoy en esta mesa juntamente com a professora Ana Godinho, que está tentando entrar por questões técnicas, não ha conseguido hasta ahora, pero vamos a pensar. E os demais que vão llegando, van quedando después, ¿no? Y lo primero que de la lista en nuestra agenda es Juan Antonio Tangenka Belmonte. Su ponencia es Trayectorias delictivas, una aproximación desde las historias de vida de jóvenes infractores de ley mexicanos. Por favor, Juan, tiene 10 a 15 minutos y puede empezar en este momento su presentación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cargar una presentación. Mientras se carga la misma, comentarles que trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y que soy doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en ciencias políticas y sociología. Imagino que ya están viendo la presentación. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, mi presentación forma parte de un proyecto que ya tiene una tesis doctoral, algunas ponencias y un par de artículos, pero que sigue en elaboración y en construcciones teóricas que nos pueden explicar por qué los jóvenes infringen la ley. El objetivo de la investigación fue significar en sus propios términos, es decir, en las propias palabras de los jóvenes, las trayectorias delictivas en un contexto situacional mexicano y concretamente situado en el estado donde resido, que es el estado de Hidalgo, a 90 kilómetros del Distrito Federal. Se trataba de dar la palabra a los jóvenes, mantener su lenguaje y sus expresiones, establecer cómo narran ellos sus propias historias y significar su experiencia. Eso conlleva que en algunas ocasiones lo que nos están explicando es un tanto crudo. Intentamos limitar en esta ponencia la crudeza de esas narrativas. Cuanto al marco teórico, utilizamos 4 ejes teóricos. Estamos viendo la posibilidad de alternativas de los mismos, por ejemplo, en cuanto a la teoría de campo o de hábitos de Bourdieu, u otros tipos, ¿no? Pero de momento, en esta ponencia utilizamos principalmente estos 4 marcos teóricos. El de la desviación social, que depende de un contexto situacional. Esta teoría la marcan Downs y Rock. El interaccionismo simbólico,
En él incluimos la estigmatización, que es una etiqueta social degradante, según Becker. Evidentemente también utilizamos a Goffman y el concepto de estigmatización que emplea el mismo. Los grupos sociales crean la desviación al establecer normas cuya infracción constituye una desviación. O sea, la definición de desviación es social y corresponde a los grupos hegemónicos. Esto nos lo dice Becker. Y también se subrayan los efectos del interaccionismo que fuerza a los individuos a determinadas conductas o penaliza las mismas si no están conformes a la norma social hegemónica establecida. Utilizamos también la teoría constructivista, cómo se integra al individuo a través de una construcción social que refleja normas y valores que se naturalizan, pero que a su vez quedan transgredidos por los jóvenes infractores de ley. Esta teoría parte del es constructivista en el sentido de Becker y Luhmann en su famoso libro de la construcción social de la realidad. Utilizamos la subcultura de la delincuencia. Un concepto fundamental que utilizamos es el de Matza, que es el de la deriva, que dice que los jóvenes pueden quebrantar las leyes en determinadas ocasiones, pero que por un lado conviven con la norma y con actividades legales y por otro lado transgreden la norma en actividades delincuenciales. Matza es un autor realmente importante para el estudio de estos jóvenes transgresores de la ley. La metodología son historias de vida. Como son historias de vida, pues hubo varias entrevistas, con lo cual se alargan en el tiempo. Fue de junio del 18 a mayo del 19, se utilizó un año para esto. Una muestra de 18 personas o jóvenes que eran 11 hombres y 7 mujeres. Las dimensiones consideradas fueron las creencias, las conductas desviadas, la familia, el grupo de pares y los contextos situacionales que en esta ponencia los limitamos a la casa, la escuela, la cárcel y el barrio. Iniciando con lo que nos dicen los jóvenes, lo que nos narran de estas trayectorias desviadas. Existe una construcción pesimista, indiferente y un vacío existencial en algunos de ellos, lo que implica acciones liberadas de la norma. Roberto nos dice que así es la vida, tan simple y volátil, que le es indiferente. Una cosa es salir de lo que es la mierda y otra cosa es salir del vacío. Yo nunca he pensado que salí del vacío. Evidentemente no todos los jóvenes están en esta construcción pesimista, pero sí en una construcción indiferente. En cuanto a las conductas desviadas, inician como un juego de niños. Nos dice Roberto, prendíamos a los pinches gatos o a los perros. Eso quiere decir que les prendían fuego. Y luego, si no morían, los arrojaban al vacío. Ya dije desde el principio que son narrativas muy violentas y muy descarnadas. Las primeras conductas desviadas, como conductas de ocio y como situaciones azarosas y de pensamiento instantáneo sin mayor reflexión, ¿no? Nos dice Rodrigo que se asomaban a la casa
le dije chingue su madre, métete güey, que abrimos la ventana y que se mete y saca el DVD. No, pues vaciamos la casa. Entonces quiere decir que robaron una casa, pues por robarla y porque se les ocurrió en ese momento. También hay conductas desviadas iniciales asociados al deseo de independencia. En este caso, Sandra pues nos habla de que se metieron y robaron una caja en un bar y que quería dinero para ser independiente. Nos lo dice con sus propias palabras, tenemos el tiempo limitado. No podemos, evidentemente, leerla. Entonces, a alguien le interesa, yo voy a dejar mi correo y se pone en contacto conmigo porque yo tengo que salir después de la intervención. Pero antes dejaré mi correo, por si a alguien le interesa, pues le comparto gustosamente. También adiciones como salida e integración grupal. Esta salida también anda muy vinculada con las adiciones, ¿no? Salidas de los contextos situacionales en los que se encuentran estos jóvenes. El concepto de deriva: los jóvenes pueden quebrantar ciertas leyes, pero no están condicionados a hacerlos. No existe escalada delictiva. Lo de entrar en la cárcel y luego aprendizaje y luego cometer delitos mayores, pues igual aprendizaje para delinquir, sí, pero hay delitos muy graves desde el inicio. Asesinatos, colaboración con banda armada, intervención en secuestros, robos importantes. Entonces, los delitos son graves desde el inicio. La familia es muy importante, la madre como transmisora de la norma social. Contradice un poco lo que nos dice la psicología con respecto a que el transmisor de la norma es el padre y el transmisor de la emoción es la madre, aunque hay una ligación muy clara entre lo que es la emoción con respecto a la madre y la norma que se interioriza para el respeto a la norma social. Aquí no resultó muy importante si se llevaba muy bien o si se llevaba muy mal con la madre. Madres protectoras dieron como resultado, por lo menos, tener un hijo transgresor de la ley con delitos muy graves, como es el caso de Rodrigo, que es un delito de asesinato. Madres golpeadoras llevaron pues a hijos o hijas, en este caso, que delinquían robando o delinquían extorsionando. Familias estructuradas y familias desestructuradas resultaron irrelevantes. La idea de que una familia estructurada conduce a jóvenes normativos que no quebrantan la ley no se dio, por lo menos en las entrevistas de historias de vida realizadas. Lo cual habría que ahondar en ello, ¿no? Porque resulta contraintuitivo y contrateórico. En cuanto a los grupos de pares, resultaron muy importantes. Organizan un contexto desordenado, esto es Kessler, y también una adhesión a una subcultura delictiva, como es Maxa. Dividimos entre grupo de amigos y banda. Eso no quiere decir que los que están en la banda no sean amigos. De hecho, bandas cooptadas por la delincuencia organizada, todos sus miembros colaboran con la delincuencia organizada porque es fundamental la integración dentro de la banda. En el grupo de amigos, delitos también muy graves, como nos dice Roberto, que ayudó a su amigo a matar a su abuelo porque pegaba a la mamá de su amigo. Y también esa adhesión y esa integración a la banda
Yo sí me saqué tiros por la banda, y yo sí puse en la madre desde morro. De hecho, hay una jerarquía de la banda que se establece por la violencia que se es capaz de tener a favor de la banda. Los contextos situacionales fueron muy importantes también, porque es dentro de donde se producen las conductas desviadas de grupos muy reducidos. En ello resultaron muy importante lo que sucedía en la casa a través de las relaciones parentales, lo que sucedía en la escuela a través de las relaciones con otros alumnos, lo que sucedía en la cárcel por las propias vivencias en la cárcel y lo que sucedía en el barrio a través también de las interacciones con grupos de amigos que acababan conformando bandas. Conclusiones, voy a abreviar porque creo que pronto me voy a pasar del tiempo. Existen teorías como la desviación social, el interaccionismo simbólico y constructivista y la subcultura de la delincuencia, que nos ayudan a realizar estudios sobre jóvenes infractores de ley, como dijimos en el apartado teórico. El uso de dimensiones permite focalizar bien la mirada de la investigación en cuanto a estructurar las trayectorias delictivas en varias dimensiones. Existe una centralidad del contexto situacional y de la construcción de una subcultura propia delincuencial que rompe con la norma social y con una construcción social. Aquí se podría indagar también las teorías de Tonis sobre asociación o comunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué, cómo, dónde y con quién se comparten las conductas desviadas y los imaginarios? Esta es parte de la bibliografía utilizada en la ponencia. Por su atención, gracias. Les agradezco su presencia y que me hayan prestado atención en esta ponencia, y por mi parte sería todo. Yo parto a retirarme a mi reunión, pero antes de ello, como les comenté, les voy a dejar aquí en el chat mi dirección de correo electrónico por si alguien de ustedes, o imagino que esto se va a grabar y se va a subir a YouTube, esté interesado en hacer alguna pregunta, hacer algún comentario o en el proyecto que estamos llevando a cabo. También está el correo en el inicio de la presentación, con lo cual los que no estén aquí y no vean el chat, pues tampoco tendrán problema en tener esa información. Muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias, doctor Juan. Puede poner su contacto y vamos, muy interesante su pesquisa y a mí me encantó y bueno. Perdón porque no conseguía acompañar desde el inicio, desde el comienzo, pero estaremos en contacto. La otra ponencista es Eileen y nadie más. Dale. Sí, hasta ahora sí. Está bien. Bueno, yo intenté ingresar por 15 minutos y no pasaba nada. Bueno, Eileen. Sí, claro. Voy a compartir entonces. Sí. Me comentan si lo pueden ver.
¿Se puede ver? Sí. Bueno, la que voy a presentar, la presentación que voy a compartir con ustedes en este momento, es en realidad una sistematización de un proyecto que se realizó aquí en Lima, Perú, que, bueno, era un proyecto acerca de desarrollo de gestores culturales en jóvenes en situación de reclusión mediante el audiovisual, ¿no? Entonces, esta ponencia se ha llamado La gente se desarrolla porque es una expresión que se ha ido construyendo con los mismos chicos dentro de las formas en que ellos se van comunicando, ¿no? Que ya lo iré comentando más adelante. Primero, contarles un poco del espacio en donde lo hemos desarrollado. Lo hemos desarrollado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, que se llama Maranguita. Este centro se rige por el sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal aquí en Perú, el cual cuenta con 19 centros de medio cerrado. Le llaman medios cerrados a los espacios en donde menores de edad, infractores que han perpetrado algún tipo de infracción severa, son recluidos de su libertad. Y también hay 17 centros de medio abierto en donde jóvenes que no tienen, que han hecho una infracción pero no es del tipo severa, son, bueno, tienen algún tipo de consecuencias y tienen servicios comunitarios, pero no son recluidos de su libertad, ¿no? Entonces, este centro juvenil era un medio cerrado, los chicos estaban recluidos, Perdón, Eileen. ¿Cómo estamos solo nosotras? Podemos hacer un poquito más informal. En Brasil es igual que en Perú. Ese término medio cerrado. Pero en Brasil hay dos modalidades de medio cerrado. Una en que el joven puede salir a estudiar, por ejemplo, estudiar no, a trabajar, por ejemplo. Uh-huh. ¿Hay esa posibilidad en Perú? Sí, de hecho, en el medio cerrado se cuentan con 4 programas que son como etapas. Claro. En el que tú estás comentando sería la etapa 4, que es autonomía e inserción. Que cuando los jóvenes ingresan al centro pasan primero por el primer programa, que es inducción y diagnóstico, que en donde exploran un poco cuáles son las necesidades y las principales dificultades de los chicos. Luego pasan a preparación para el cambio, que es un programa en donde ellos tienen algunos programas, pero muy pocos, de tipo de talleres, principalmente se centran más en el acompañamiento psicológico y educativo. Y en el programa 3 tienen desarrollo personal y social, en donde tienen un conjunto de talleres que los preparan para la reinserción. Y en el 4 ya tienen autonomía e inserción, que es lo que tú comentas, que ellos están recluidos de su libertad en el centro, pero pueden salir de vez en cuando para desarrollar algunas acciones, hasta que ya tengan el viso para que puedan salir completamente. Entonces, bueno, eso es un poquito dentro del centro y algunas características que tiene. Este es un centro solo de varones. En Perú, estos 19 centros, 18 son solo de varones y hay uno únicamente a nivel nacional que es de mujeres, que se llama Santa Margarita. Cuando las chicas a nivel nacional tienen algún tipo de infracción severa, como para estar en un medio cerrado, todas, estando en el departamento en el que estén, las traen a Lima y las colocan en este centro, a diferencia de los otros 18 centros de varones que sí están distribuidos por zonas en todo el Perú. Y bueno, ese es un poco del centro, y para comentarles el proyecto que nosotros hemos ejecutado es un proyecto de desarrollo de gestores culturales mediante el audiovisual, con una metodología de cine comunitario que ha sido beneficiario por el Ministerio de Cultura en los años 2018 y 2019. Este proyecto buscó crear canales de comunicación desde la gestión cultural del arte audiovisual que permitan visibilizar subjetividades, emociones o problemáticas de los jóvenes privados de su libertad. Principalmente lo que se buscaba era tender un puente de comunicación mediante el cine y el audiovisual con los chicos. Como objetivos específicos, principalmente tenemos el presentar un lenguaje audiovisual como una herramienta de expresión. Queríamos ayudarles a que puedan comunicarse mediante el audiovisual, porque era una de las principales dificultades que el centro nos comentaba.
que puedan promover también que la población en general se pueda conocer experiencias y discursos de los jóvenes privados de su libertad para ayudar a la reinserción social. Lo que queríamos también era que los productos desarrollados, los cortometrajes, permitan acercarnos con una visión diferente desde los mismos chicos y que también se fomente que los jóvenes gestores desarrollen habilidades que les permita empoderarse desde estos roles, porque adoptaban roles diferentes, roles como actores protagónicos, ¿no? Dentro de todo el proceso de creación de un producto audiovisual o un cortometraje. Entonces, estos eran los objetivos principales del proyecto. Y la metodología que nosotros tuvimos era que primero realizamos un proceso de familiarización y vínculo, que era muy importante en este enfoque comunitario que nosotros desarrollábamos, ¿no? Primero teníamos unas más o menos 4 sesiones en donde jugábamos principalmente con los chicos y donde permitíamos también que ellos nos conozcan. Aquí es importante también comentar que el equipo educador éramos principalmente mujeres, habían solo 2 varones. Y eso también rompió un poco el chip que ellos tenían acerca de la visión hacia la mujer y también la visión de la masculinidad, porque los varones que nos acompañaban eran varones que rompían también muchos estereotipos de género, ¿no? Luego también teníamos una exploración de otros tipos de lenguajes mediante las artes, artes plásticas, artes escénicas, música, que permitían explorar desde otras formas sus sentires, sus emociones, sus subjetividades. Después realizábamos el producto final, la realización del cortometraje y se hacía la presentación y gestión del proceso. Todo eso también, nosotros teníamos un constante trabajo de familiarización y vínculo y buscábamos tener coordinación con un equipo multidisciplinario del centro. Esta última parte fue sumamente compleja, que ya voy a comentar dentro de las dificultades que hemos encontrado en el programa. Los resultados, a nivel general, uno de los principales resultados más resaltantes eran que teníamos 20 participantes, de los cuales 15 mejoraron conductas sociales y pudieron ascender en los programas. Ellos pasan de un programa hacia otro según algunas características. Pudieron ascender estos programas e incluso lograr su reinserción, disminuyeron sus penas, gracias a también estos cambios conductuales que presentaron. A nivel de los objetivos que teníamos, se realizaron 2 cortometrajes escritos y dirigidos por los participantes, cuyos ejes principales fueron la familia. Ambos cortometrajes eran del tipo ficción, pero ellos escogieron crear un proceso en donde uno de ellos hablaba a la familia como la mujer, la mamá, o sea, su principal referente era su mamá y el que quería decirles a su mamá, y otro de los cortometrajes era hacia su hija. Entonces notábamos este patrón principal de la familia y esta forma de reescribir su relación con ellos, ¿no? En la ponencia anterior hablaban un poco de cómo la mujer, cómo la mamá tenía un rol principal en ellos. Aquí desde lo positivo, en realidad. Ellos decían siempre que la que nunca los dejaba de visitar era siempre la mamá, y había también un rol principal en su proceso de reinserción y proyecto de vida que estaba ligado a ellas. También se desarrollaron habilidades sociales y emocionales, y acá resalto el vínculo desde la horizontalidad como un vehículo principal en ese desarrollo de habilidades. Acá podemos ver una escena de los cortometrajes. La persona que se ve su rostro es un actor, pero la persona que no se ve su rostro es uno de los chicos. En todos los cortometrajes, las escenas en donde están actuando ellos, se busca que no se vean sus rostros por una cuestión de privacidad. Pero en la construcción que ellos hicieron de la escena, ellos mostraban cómo ellos llegan al centro y cuál es su proceso de esta bienvenida que les daban. Y ahí podemos ver que lo recrearon tal cual. El educador se sienta en una silla siempre sobre ellos, encima de ellos, y ellos deben estar en cuclillas, mirando hacia abajo y escuchando lo que el educador le dice. Esto nos pareció bastante simbólico en la relación de verticalidad que suelen tener en los centros. Y uno de los resultados principales que nosotros tuvimos dentro de las entrevistas para la sistematización y que ellos resaltaban del proceso era que los educadores hablábamos desde la horizontalidad y el respeto al mismo tiempo. Primero que éramos principalmente mujeres, y para ellos su relación con las mujeres iba cambiando también cuando iban teniendo este vínculo con nosotros. Y segundo, que no teníamos este sentido de verticalidad en donde alguien está
posicionándose más que todo por ellos. Otro de los resultados era que los participantes desarrollaron habilidades sociales que les ayudaron dentro y fuera del centro, y también habilidades técnicas, que los participantes mejoraron un plan de vida trazándose metas que tienen que ver principalmente con ayuda a su familia, desarrollo personal, desarrollo laboral y alejarse de drogas y actos delictivos. Estos 3 puntos se dieron gracias a que, según lo que ellos comentaron en las entrevistas, primero, los aprendizajes obtenidos en el programa durante el vínculo, se empoderaron al descubrir que son capaces de cumplir con un objetivo, que es la realización. Ellos se vieron a sí mismos como alguien que puede crear algo, se vieron como creadores y descubrieron también motivaciones y habilidades nuevas en relación a las artes y a las relaciones como líderes o agentes de cambio. Por último, también dentro de los objetivos, nosotros buscábamos que se puedan generar espacios de discusión donde se puedan presentar estos productos audiovisuales con actores claves. Por eso es que nosotros hemos ido viendo el mejor nivel de exposición de imagen hacia ellos mismos y también hacia sus narrativas en diversos espacios educativos. De esta forma hemos ido teniendo estas presentaciones en espacios académicos como estos, pero también en espacios artísticos y también en programas en donde se han contado las experiencias de los mismos participantes. Por último, algunas dificultades y nuevos retos que nosotros hemos visto es que primero son las resistencias de los participantes en un inicio. Suelen estar muy alejados y es por eso la necesidad de que este tipo de programas tenga un momento de familiarización y vínculo con ellos, antes de cualquier realización de desarrollo de habilidades técnicas. También una de las dificultades fue el escaso involucramiento por parte del centro, ya que el centro recibe este tipo de programas como un apéndice a todo al proceso que ellos mismos tienen en lugar de involucrarse de manera articulada. Entonces, cuando nosotros queríamos involucrarlos dentro del proceso, teníamos mucha resistencia también por parte del centro, y el centro veía los talleres como algo como habilidades técnicas, enséñales a hacer algo para cuando ellos salgan, y no como un proceso también de aprendizaje a nivel emocional o social. Habían varios cambios y la rotación del personal también es algo muy complejo y que dificulta lo siguiente, que es la sostenibilidad de este tipo de programas en el centro. Se necesita que también existan políticas públicas que promuevan este tipo de programas para que puedan ser sostenibles y perdurables a lo largo del tiempo y no sean únicamente de algunos meses o dependiendo de las cabezas de los centros en esos momentos. Entonces, bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y por permitirme este espacio. Muchas gracias. Yo voy a pasar la palabra a Natalia, si nos escucha. Y después te quiero hacer unas preguntas porque es muy interesante tu trabajo. Y bueno, me encantaría saber más cosas. Natalia. Hola. Hola. Ya, voy a compartir pantalla. Sí. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. No sé si ven. Sí. Sí, sí. Se muestra como presentación, ¿no? No, se muestra como con... ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias. Disculpen lo tarde que me conecté. Tuve muchos problemas para conectarme. Mi nombre es Natalia Díaz. Voy a presentar la ponencia Pedagogía de la Fractura con jóvenes en contextos carcelarios. Junto a Sofía Monsalves y Claudio Duarte escribimos esta ponencia que muestra algunas reflexiones de un proceso que desarrollamos hace algunos años en un centro de internación provisoria,
Nosotros tres somos miembros del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas de la Universidad de Chile. Esta fue un proceso de sistematización desarrollado, como les comenté, en el Centro de Internación Provisoria en la comuna de San Joaquín, en Chile. Este proceso lo desarrollamos junto a un equipo de reinserción socioeducativa de educadores y educadoras para sistematizar una experiencia que ellos llaman SIP-ALUCA, que era la habilitación de espacios socioeducativos con jóvenes encarcelados. Esta habilitación consistía en incorporar y ingresar al centro experiencias de organizaciones culturales y artísticas para generar espacios educativos con los mismos jóvenes a partir de sus necesidades. Me quería detener un poco en el proceso, en la metodología y en la estrategia que desarrollamos. Esto fue una sistematización de experiencia. Nosotras reconocemos la relevancia de las metodologías activo-participativas, particularmente para trabajar en estos contextos de jóvenes encarcelados. Nosotras reconocemos que la sistematización de experiencia es un aporte que da herramientas a los procesos de transformación en donde el protagonismo tiene que estar en las comunidades. Creemos que se produce conocimiento útil, relevante, que la participación tiene que ser el centro de estos procesos, tanto de los educadores como de los jóvenes. Y también afirmamos que la pregunta en torno al para qué sistematizar, para qué producir conocimiento, contiene una reflexión y posicionamiento político y transformador muy relevante. Algunas de las tensiones que tuvimos en este proceso tuvo que ver con la pregunta en torno a cómo incorporamos prácticas participativas, cómo incorporamos las voces y las agencias de todos los actores del centro cuando sabemos que siguen lógicas de una institución total. Además de eso, constantemente nos vimos en la tarea de conocer y empaparnos de las dinámicas del centro, de estar ahí, de vivir, de habitar los espacios que ellos habitan, para que nuestras metodologías, las técnicas que utilicemos se adecuaran también al contexto. Hay otra tensión que creo que fue muy relevante a la hora de avanzar hacia una conceptualización de pedagogía de la fractura, tuvo que ver con entender que estos centros es imposible entenderlos desde afuera, desde la política, desde lo que está en el papel, sino que es necesario participar y vincularnos con las personas que viven ahí. Algunas cosas de contexto, bien rápido, el contexto de las cárceles para los jóvenes en Chile. Un primer punto para destacar tiene que ver con la relevancia que tiene la delincuencia y la inseguridad en Chile. Desde postdictadura, desde los 90, todos los gobiernos se han referido al tema de la delincuencia. De hecho, es uno de los 3 temas de mayor relevancia en las encuestas de opinión. Y en particular, quisiera destacar este proceso que ha sido el hablar de la delincuencia juvenil, pese a que no hay mayores estudios de una correlación entre ser jóvenes y ser delincuentes, sino que ha sido una vinculación desde los mismos medios, desde la opinión pública, de los jóvenes con las conductas de riesgo. Y en ese sentido el Estado buscó formas de combatir la delincuencia asociada a la juvenil, como alguna de esas estrategias fue la judicialización y la reclusión de los jóvenes. Luego de eso, el 2005 se aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que quiere hacer un cambio de este paradigma, pasar desde este modelo únicamente carcelario punitivo a un modelo que incorporara la reinserción y la reeducación. Dentro de esto, está también un cambio en la administración de estos centros. Ahora son administrados por el Servicio Nacional de Menores, SENAME, y cambia un poco este paradigma pasando de ser la cárcel de menores a los centros de justicia juvenil. En particular, la sistematización de la experiencia que realizamos la hicimos dentro de un centro de internación provisoria. Algunos puntos a destacar es que, claro, es una permanencia obligada de los jóvenes mientras dura su proceso de investigación. O sea, hay una presunción de inocencia, por lo que no se busca cambiar ni corregir conductas, sino que los programas que están ahí dentro, la oferta educativa, por ejemplo, apunta a la contención, al apoyo en sus distintas dimensiones, para mitigar los efectos negativos que reconoce SENAME tiene el encierro para los jóvenes.
Dentro de eso, el equipo en particular con el que nosotros nos vinculamos fue el programa de apoyo psicosocial para la reinserción educativa. Bien, si bien, como ya les comenté, esta ley de responsabilidad penal adolescente apunta a un cambio de paradigma, a partir de la sistematización, una de las reflexiones que llegamos junto a las y los educadores del centro es que el centro mantiene lógicas de prisionización. Estas lógicas de prisionización las vamos a entender como la adaptación de los jóvenes a un sistema total que funciona de manera autónoma, con sus propias normas, se encuentra apartado del contexto social y genera una ruptura con el mundo exterior. ¿Cuáles son algunos de los factores que perpetúan esta lógica de prisionización? Por dar algunos ejemplos, dentro del encierro y el aislamiento está la dificultad del contacto con el exterior. En estos centros existe un muro entre el interior y el exterior, en donde está gendarmería con una línea de fuego para evitar las fugas. Y también los jóvenes se les ubica en las distintas casas, son 8 casas de estos centros, según los distintos prontuarios. Algunos ejemplos también de la rutina y la planificación del tiempo tiene que ver con la incapacidad que tienen los jóvenes, que se les niega la planificación del tiempo propio. Y por último, la vigilancia extrema, y ahí vemos ejemplos de castigo, retención de objetos personales, golpes, entre otros. Toda esta lógica de prisionización responde a la necesidad de control y de segregación de estos jóvenes pobres como una solución a la delincuencia en un sistema neoliberal. La tensión entre estas lógicas, o sea, entre lo que declara la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con lo ejecutado, es la mayor dificultad para pensar estrategias de reeducación, de resocialización, de reinserción social dentro de estos espacios. A partir de estas dificultades que vimos, una de las reflexiones desarrolladas con las y los educadores fue conceptualizar esta estrategia educativa como una pedagogía de fractura, que la vamos a entender como un conjunto de prácticas discursivas, simbólicas y corporales que despliegan las y los educadores y también los profesionales con los jóvenes y con organizaciones comunitarias. Como ya les dije, se integra al centro organizaciones artístico-culturales para instalar procesos de humanización de sus condiciones de encierro que interrumpan las dinámicas de prisionización de los jóvenes internos en el Centro de Internación Provisoria. ¿Cuáles son algunas dimensiones de este concepto que nosotras identificamos como la pedagogía de la fractura? Uno, el partir como un punto en el reconocimiento de los jóvenes, como jóvenes que se les delega cierta confianza como sujetos capaces de llevar sus procesos educativos, valorando su cultura, sus vivencias, sus intereses, ya no manteniéndolos a un margen, intentando corregirlos, sino que incorporando esos intereses dentro también de la oferta educativa que se planifica en esta estrategia. Superando solo la intervención hacia los jóvenes como sujetos problemas, sino que incorporando estrategia que involucrara a todo el centro, con esta apertura del centro a lo artístico comunitario, abrir estos muros de este centro carcelario. Esta apertura e incorporación de organizaciones artístico-culturales aportan también con otros lenguajes para la expresión y reflexión de los jóvenes, ampliando este foco de intervención en su corrección hacia también un trabajo con el mundo adulto, con toda la comunidad educativa que se intenta desarrollar dentro de este centro. Es relevante que lo anterior que les comentaba, estas dimensiones de la pedagogía de la fractura, no solamente van buscando una ruptura en una lógica carcelaria de prisionización, sino que también una lógica de la educación formal, una lógica propia de la relación entre juventudes y mundo adulto. Y ahí es relevante algunas frases, de hecho, que nos mencionaban los y las educadoras, cuando hablaban de que era imposible cambiar esta cárcel, era imposible cambiar este centro si es que no se cambiaba la totalidad del régimen carcelario en Chile. Y ahí nos parecía importante destacar que no se trataba únicamente o no se trataba solamente de negar la realidad de un régimen carcelario y adultocéntrico que existe, no implicaba negar
un contexto sociohistórico y transformar o pensar que estábamos transformando radicalmente el imaginario de esta doble minoridad de ser jóvenes, jóvenes delincuentes, jóvenes pobres, sino que lo que se buscaba era pensar qué nos permitía pensar este contexto en clave de fractura. Pensar que habían espacios, tensiones y contradicciones de este mismo dispositivo dentro de la cárcel que hacían posible una intervención educativa de este equipo. En ese sentido, esta estrategia llamada Zipaluca sabía leer los intersticios y ocuparlos en pos de nuevas prácticas, que fueran no punitivas, más horizontales, que considerara a los jóvenes y que le entregara otros lenguajes, que fueran prácticas que además de cambiar las lógicas del centro, le otorgara otras posibles biografías, otras trayectorias vitales a estos jóvenes. O sea, era usar las contradicciones y vacíos como recursos y oportunidades para la generación de experiencias educativas transformadoras. Y hay 3 puntos que creemos sostienen esta pedagogía de la fractura y que creemos que es posible pensar en una fractura esta lógica más allá de esta idea de no es posible hacer nada, no es posible transformar nada, y también otra lógica muy presente dentro de quienes trabajan en estos centros carcelarios, que es pensar que no hay salida. Si no se cambia todo, no se cambia nada. Y ahí nosotros decimos 3 puntos que quisiera destacar. 1, que esta pedagogía de la fractura se sostiene en el reconocimiento a los jóvenes y sus saberes, rompiendo con los mandatos adultocéntricos. Que esta pedagogía de la fractura abre la cárcel a la comunidad, fracturando esta lógica de encierro y aislamiento como un castigo social. La delincuencia juvenil deja de ser una condición intrínseca de las juventudes, sino que es un problema social que hay que abordarlo desde todas sus aristas. Por último, las y los educadores, que creo que es el punto central y uno de los mayores aprendizajes que tuvimos en este proceso de sistematización, quienes viven un proceso de cambio también y de transformación personal y colectiva, en donde asumen un desborde de su experiencia, más allá de esas dificultades que eran inmovilizadoras, esas dificultades que eran, nosotros lo graficamos en los muros de la cárcel, que son inamovibles. Ellos incorporan una lectura del contexto para desarrollar estrategias acorde a lo que estaban viviendo. Y ahí les dejo, ya para ir terminando, una cita de uno de los profesionales de la cárcel, uno de los profesionales con los que llevamos esta sistematización de experiencia. Quisiera destacar también que esta fue una apuesta por volver a sentir esperanza, y creo que en el contexto de estos paneles en los que he podido participar también, es algo que creo nos moviliza a todas y a todos, es pensar que mientras hayan jóvenes encarcelados viviendo en situaciones de profunda vulneración a sus derechos, es necesario disputar esos espacios y es necesario generar espacios reflexivos que reencanten, que abran posibilidades a quienes viven también los efectos del encierro, que por ejemplo son estas educadoras y educadores. El pensar que es posible, el pensar que a partir de cambios pequeños quizás, pero que vayan en las direcciones correctas, es posible pensar transformaciones en lo carcelario, creemos que uno de los mayores aprendizajes. Si hay espacios que permiten la construcción de experiencias educativas, es un primer paso en la elaboración de biografías alternativas para esos jóvenes. Si es que siguen habiendo jóvenes que día a día sobreviven al encierro, esos jóvenes no pueden esperar a cambios globales, a cambios radicales del sistema de justicia y sistemas carcelarios, que nos gustaría que así fuera y trabajamos porque así sea, sino que es también necesario que esos jóvenes, y merecen la oportunidad de hacerlo y de trabajar con ellos para avanzar hacia la constitución de sujetos visibles, legítimos, válidos y protagonistas. Así que les doy las gracias y espero también poder compartir estas reflexiones junto a ustedes. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Abrimos para preguntas. Sí, vamos a abrir un espacio de charlas después de oírlas y vamos a pensar en algunos puntos
específicos de sus presentaciones y bueno, voy a pasar la palabra para la profesora Ana para pensar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para luego eu fazer mis comentários. Se eu falar em português despacio, vocês entendem? É difícil? Mais ou menos. Tá. Eu vou tentar, e se vocês perceberem, se vocês sentirem que é difícil, eu vuelvo a mi portunhol de primeira qualidade. Bom, há muitos aspectos em comum entre as experiências educativas que a Natália, que a Eileen trazem e que no Brasil nós conhecemos. Uma das questões é essa esperança, essa utopia que a educação, que nos move, que nos alimenta como educadoras, de levar a esses espaços um processo educativo que estabeleça a contradição. O que eu quero dizer? A contradição de instituições que prometem, que dizem trabalhar para reinserção social destes jovens, mas que permanecem presos à lógica punitiva, à lógica da prisionização que a Natália mencionou. Que nós aqui também, que nós no Brasil passamos por um processo semelhante. Nos anos 2000 foi criado o Sistema Nacional da Socioeducação, que é o modo como se organiza a reclusão e a reinserção de jovens em conflito com a lei. Mas a lógica da prisão, a lógica de encarceramento, de vigilância, de coerção e muitas vezes de tortura física e psicológica permanecem no cotidiano dessas instituições. Então, quando educadoras e educadores levam a esses centros experiências educativas como essas que vocês apresentaram, isso evidencia a contradição dessas instituições. Ela evidencia que essas instituições deveriam fazer o que nós outras entramos para fazer e encontramos a resistência que a Eileen comentou na sua apresentação. Eileen comentou que uma das dificuldades da experiência educativa que ela nos trouxe, que ela nos apresentou, era em relação às pessoas, ao próprio centro, que não via o caráter educativo daquele trabalho, que não valoriza um trabalho pelo seu caráter educativo, mas valoriza o trabalho pela sua dimensão funcional, ou seja, pela sua dimensão de preparação para o trabalho, de preparação destes jovens para uma reinserção nas mesmas posições precárias que a sociedade capitalista, nesse novo modelo neoliberal, atribui para esses jovens. Então, é muito importante
que a pedagogia da fratura, que a experiência de produção cultural, de gestão cultural, que a Aylin relatou, coloque, né, para essas políticas públicas, coloque para esses centros, né, a necessidade de que haja políticas públicas coerentes com o caráter educativo que esses centros afirmam ter, né? Bom, em relação ao que a Aylin contou, a Aylin nos contou, Natália, que ela desenvolveu um trabalho, enfim, ela nos apresentou, né, a experiência de um trabalho de criação de curtas-metragens, sim? Produção audiovisual. E eu trabalho com literatura em espaços de encierro, não? Pero espaços prisionais, com adultos, com população adulta. E eu entendo que esse exercício de narrar, mesmo que de narrar um texto ficcional, ou de ler um texto ficcional, é um exercício que provoca esses sujeitos a ler o mundo e a si mesmos, como Paulo Freire nos dizia no livro A Importância do Ato de Ler. Então, nesse narrar destes jovens, né, na criação dos curta-metragens, na criação daquelas histórias, há muito de leitura, há um exercício de leitura do mundo. Por isso, eles narram a relação de poder vertical entre o educador e o jovem, as relações que deveriam ser horizontais no centro, certo? Em que eles estão presos, né? Porque, convenhamos, eles estão num contexto que em muito parece com um contexto prisional, né? Então, eu fiquei bastante feliz em encontrar essa tua experiência, porque ela nos mostra a potencialidade, né, da criação de um material de arte, de cultura, de produção cultural, né, pelos jovens, por esses jovens. É isso que eu gostaria de comentar sobre os trabalhos. Gostei muito de conhecer as experiências que vocês apresentaram e também de ver que nós temos muitos aspectos em comum. Infelizmente, aspectos muito negativos, mas também aspectos positivos, como essas experiências que convocam, né, a sociedade a pensar sobre a necessidade de um caráter educativo dos centros de reintegração, ou no nosso caso aqui, nos centros de socioeducação, né? Belíssimas reflexões da professora Ana. A gente realmente nós paramos, né, para refletir agora, ouvindo as experiências relatadas aqui, de países diferentes, de aflições, né, que muitas vezes são as mesmas, né, em relação às dificuldades dos trabalhos educativos
socioeducativos, seja nas prisões, seja nos espaços de reintegração. E eu também gostei muito, de verdade. Eu gostaria de solicitar que vocês compartilhassem com a gente as pesquisas de vocês, assim, talvez, eu não sei se em andamento ou em conclusão, mas que nós gostaríamos eu particularmente, de receber, né, essa pesquisa. E, bom, era isso, né? Também falar com relação ao trabalho dele. Eu lembrava, né, por exemplo, que eu estou iniciando uma pesquisa de mestrado em educação para trabalhar com a educação de jovens e adultos em uma penitenciária feminina de Teresina. E quanto ao reconhecimento, né, muitas vezes já tive conhecimento, estudando ali, fazendo visitas, que ainda hoje os agentes penitenciários, né, eles não acreditam na educação para aquelas mulheres, né, e acham uma bobagem, enquanto que não é, nós conhecemos que, enquanto que nós sabemos que não é bem assim, né, é um trabalho de grande valor, né, o esforço dos professores da educação, de todos os projetos, para que essas pessoas, elas saiam, tenham oportunidades, né, como direito, né, e quanto eu fiquei curiosa em relação a esses estímulos econômicos, né, se esses resultados, eles estão relacionados a esses estímulos, né, o que você poderia me dizer em relação a esses, talvez dentro dos resultados da sua pesquisa, se isso tem sido alcançado, algo nesse sentido, né, não sei se você me compreendeu, porque o título do seu trabalho é La gente se desarrolla profissionalmente, assim, sistematização del proyecto con jóvenes en situación de reclusión, ganador de los estímulos econômicos del Ministério de Cultura de Peru, né? Talvez porque somos de Brasil, conhecemos este contexto, não? Por isso, sou um aclaramento, talvez, em respeito a isso. E, bueno, em relação ao trabalho de Natalia Díaz, né, solo perguntar, também é muito interessante a pesquisa, né, solo perguntar com qual ator, né, pesquisador, se trabalha o conceito de pedagogia da fractura, muito interessante, que desejo pegar para minha pesquisa também aqui em Brasília, em desenvolvimento, não? E me faltou saber também o contexto do país e do centro ou espaço onde se desenvolveu a pesquisa. Muchas gracias. Quizás como para responderte, había cositas que no entendía muy bien, pero traté de comprender lo más que puedo, pero entiendo que me preguntaste un poco sobre los estímulos económicos, ¿verdad? Sí, en el Perú existe por una ley desde el Ministerio de Cultura, anualmente se entregan estímulos económicos en diversos aspectos de la cultura. Nosotros postulamos este proyecto a los estímulos económicos de formación de públicos para que podamos desarrollarlo con los participantes, con los chicos en situación de reclusión.
Entonces, ganamos en el 2018 y en el 2019. Este fondo es principalmente el poder desarrollar aspectos desde la cultura en diversas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Y nosotros lo hemos orientado hacia el trabajo con los chicos que están recluidos, ¿no? Entonces, esto se da todos los años en el Ministerio de Perú. Muchas gracias, Miguel. Voy a contestar, sí, voy a contestar. Bueno, primero esta investigación la realizamos desde el año 2016. Fue una sistematización de experiencias. Yo y mi compañera en ese momento éramos practicantes del Núcleo de Juventudes de Sociología de la Universidad de Chile. A partir de eso, del trabajo en el núcleo, nos vinculamos, pero luego mantuvimos un contacto y de hecho el trabajo ha sido constante de educación, en el que también nosotros hemos formado parte de ese proceso de educación y de formación junto a los educadores y educadoras. Hemos estado constantemente participando en sus proyectos, más allá del proceso de sistematización que yo creo que duró alrededor de 1 año y medio. En ese contexto, el concepto de pedagogía de fractura fue un concepto que surgió y que conceptualizamos a partir del proceso de sistematización. No es un concepto que hemos utilizado de algún autor. Y a partir de eso creo que es bien bonito, o ha sido para mí muy bonito, que un proceso de sistematización de experiencias que se suele pensar desde, por lo menos en Chile, desde la política pública, como un proceso evaluativo o un proceso obligatorio dentro de los programas, ha sido un proceso que ha generado conocimiento, que ha generado diálogo también con la academia y sobre todo, que es algo que nosotras destacamos de las metodologías participativas, ha aportado a las acciones que tienen los educadores dentro del mismo centro. Entonces, este concepto de pedagogía de la fractura fue un concepto que llegamos trabajándolo con ellos y que también se nutre de autores desde Paulo Freire, desde Oscar Jara, también la sistematización de experiencia, desde las corrientes que tienen que ver más desde Villasante, por ejemplo, la sociopraxis, es pensar que estas estrategias educativas no solo resisten un sistema, sino que lo pueden desbordar. Y ahí feliz también de compartir un poco los trabajos que hemos hecho posterior, más teórico en base a este concepto. Y gracias por la pregunta. Yo que agradezco, muchas gracias por todas ustedes, por sus presentaciones. Voy a poner acá mi correo, mi WhatsApp, para que podamos trocar nuestras pesquisas, nuestras impresiones, y será muy bueno y gratificante también, y está siendo gratificante también un crecimiento, ¿no? para nuestras perspectivas, ¿no? Amplía nuestros horizontes, ¿no? Hacia nuevas experiencias, como las que nos presentaron aquí. Entonces, muchas gracias más una vez. Y bueno, vamos a encerrar esta mesa y con este sentimento de gratidão, né, de satisfação por ter compartido com vocês esta tarde com tantas ricas experiências desde Perú, sí, desde Chile, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, hasta pronto, hasta un día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Chao. Chao, chao.